Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Bueno, espero que estéis bien, que estéis pasando bien estos días difíciles, desde luego. Ya sé que es un rollo quedarse en casa, ya lo sé, pero es lo que hay que hacer, hay que insistir en ello. Salvo un caso de fuerza muy mayor, hay que quedarse en casa. Y bueno, yo aquí estoy en casa haciendo estos vídeos para Mundo Maldini, espero que os gusten, porque estamos haciendo, por cierto, que sigo subiendo en mi Twitter personal todos los días partidos para que sea un poquito más llevadero, ¿no? Estos días en casa, ¿no? Con partidos históricos y bueno, siempre con buen fútbol, siempre todo se lleva mejor, ¿verdad? Así que vamos a intentarlo entre todos superar esto. Bueno, estamos haciendo este vídeo, como siempre, para hacer la serie que estoy haciendo de los 50 mejores jugadores de la historia. Tenéis ya 2 vídeos más y este es el tercero. Hoy nos toca desde el número 40 hasta el número 36. Y ojo, porque vais a ver unos golazos, vais a ver un talento tremendo. Vamos con el número 40. Bueno, Roberto Rivellino, vaya jugador que era Rivellino, el zurdo de primero Corinthians, luego de Fluminense, 92 partidos con la selección brasileña. Antes de ver imágenes de Rivellino y de hablar más de Rivellino, os quiero enseñar la revista Placar del año 70, que fue el primer año de la revista Placar, una revista que yo conseguí en su día en Brasil completa. Fijaos la portada de esta revista. Esto es antes del Mundial del 70. Dice, llega la hora de decidir si va a jugar Rivellino para el Mundial, porque en aquella época había muchas dudas, lógicamente, de si iba a jugar Rivellino el Mundial, de qué iba a pasar con Pelé. Fijaos que en este reportaje, en esta misma revista, sobre Roberto Rivellino, que luego sería uno de los héroes de Brasil, dice, él no sabe si es titular, porque Zagallo quiere un armador más encuadrado, es decir, quiere un armador más de trabajo, pero el pueblo quiere verlo en la selección. Y aquí explica exactamente del sistema que iba a utilizar Brasil y de cómo lo iba a hacer Brasil y que aquí, por ejemplo, dice Zagallo, muestra tu equipo, o sea, ¿qué equipo vas a sacar con Brasil? Bueno, pues al final sacó el equipo de los 5 10 que todos conocemos y del que tenemos que hablar, por supuesto, muchísimo. Y luego ya cuando jugaron un partido amistoso contra Chivas de Guadalajara antes del partido, porque sabéis que Brasil jugó en Guadalajara, Rivellino la sensación. Después de ese partido realmente, esto también es justo antes de empezar el Mundial, digo que después de ese partido realmente ya nadie dudaba en Brasil que Rivellino iba a ser titular indiscutible, porque realmente era un jugador de un nivel excepcional. Y Roberto Rivellino luego acabó jugando 2 mundiales más. Vamos a verle ahora jugar, pero aquí le tenemos mucho más tarde, ya en últimos años 70, porque él jugó el Mundial del 70, jugó el Mundial del 74 y jugó el Mundial del 78, Roberto Rivellino. Ya digo, 26 goles con Brasil, esos 3 mundiales. Y un futbolista que hay una cosa, aquí tenemos una de las jugadas, esto yo creo que es la final ya, porque es el Estadio Azteca contra Italia, en ese Mundial del 70, donde Brasil gana el tricampeonato. Esto es contra C en el 74. Mientras vemos imágenes del gran Roberto Rivellino, yo os quiero contar un montón de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos ya imágenes de Rivellino. Por ejemplo, que a pesar de que era zurdo cerrado, le pegaba muy bien con la derecha. Vais a verlo aquí, por ejemplo, este es un golazo con la derecha, porque era una de sus grandes cualidades. Ha pasado a la historia Rivellino por ser un zurdo fabuloso, el gran zurdo de esa selección brasileña del 70, de los 5 10, ¿no? Con Gerson, Tostão, Pelé, Rivellino y Jairzinho, que marcó en todos los partidos. Pero le pegaba muy bien con la derecha, era un futbolista sobre todo de una calidad en los últimos metros tremenda. Y vamos a ver imágenes de Roberto Rivellino, aquí de mi archivo que os he sacado, para que disfrutéis del gran Roberto Rivellino. Primero, él empezó en Corinthians, luego jugó en Fluminense, fueron sus 2 equipos, aunque luego acabó jugando en Arabia Saudí, pero muy poquito. Pero realmente el gran Roberto Rivellino es este que estáis viendo con Brasil. Fijaos estas imágenes, bastante antes con Fluminense, imágenes preciosas en Maracaná. Era otro ritmo de fútbol, eso es evidente también. Y aquí ya con la izquierda marca Rivellino. Hay que decir que, bueno, por cierto, era muy característico cómo cantaba los goles, con esos saltitos que él pegaba siempre, Rivellino. Hay que decir que, siempre os lo he comentado aquí, para mí el fútbol moderno empieza justo pocos años después del Mundial de Brasil, que gana Brasil, quiero decir, en el 70. Es decir, el Mundial de Brasil, si veis los partidos, si algún partido subiré para que lo disfrutéis íntegro en
en Mundo Maldini. Digo que ese tipo de partidos eran partidos mucho más lentos, donde la técnica individual, lógicamente, era mucho más importante que el concepto colectivo y que el físico, ¿no? Aquí tenemos a Rivellino con ese número 10 en Fluminense. Digo que al final yo creo que hay que saber admirar este fútbol, pero hay que también tener en cuenta que era un fútbol físicamente mucho menos exigente. Pero bueno, desde luego Rivellino tenía que estar entre los 50 primeros y le he colocado el 40, que no está mal. Imaginaos los 40 que vienen, en esta serie que vamos a hacer, que va a durar unos 15 días, esta serie. Porque los primeros, a lo mejor alguno dedicaré un capítulo solo, un vídeo solo a uno de ellos, o en alguno dedicaré un vídeo a dos jugadores, en fin. Fijaos cómo le pegaba, Rivellino. Sobre todo un lanzamiento fantástico con la izquierda, que es lo mejor que había. Aquí este gol tiene bastante suerte, también hay que decirlo. Ahí está, Rivellino. Ya digo que algún día le veremos también con la selección brasileña, con esas jugadas del Mundial del 70, ¿no? Fijaos el ritmo, sobre todo. Ese regate. Bueno, esto es una auténtica barbaridad de gol, ¿eh? Ojito al regate, ¿eh? Ojito al regate que va a hacer aquí Rivellino. Fijaos. Y luego el gol que marca el gran Roberto Rivellino. Vamos con el número 39. Figo. Bom trabalho de Figo, já dentro da área. Pode ser o golo, é o golo. Balakov, 1-0. 11 minutos, 1-0 para o Sporting. Bueno, he querido empezar con una jugada de Figo, con estas imágenes de Figo en sus inicios en el Sporting de Portugal, porque aunque lógicamente a Figo hay que recordarle, sobre todo por las dos etapas de Madrid y de Barça, o de Barça y Madrid, para ser más exacto, porque él llega al Barça y luego va al Madrid, con ese traspaso tan polémico y tan histórico. Pero fijaos, este era el Luis Figo de sus inicios, ¿no? Luis Figo arrancando desde... Aquí en Mundo Madrid intento que veáis imágenes que difícilmente encontréis en otros sitios. Fijaos a Luis Figo marchándose y centrando con la izquierda en lo que era una de sus grandes características, porque él manejaba muy bien las dos piernas. Ya habéis visto grandes goles con la izquierda y grandes goles con la derecha de Luis Figo. Y aquí lo vemos en sus inicios. Él realmente en el año 85 llega al Sporting de Portugal. Aquí está, fijaos cómo llega Luis Figo y cómo maneja las dos piernas, se la va colocando y al final acaba marcando con la derecha con esa jugada que hace preciosa, por cierto, con ese toquecito al final. Luis Figo, que tenía 21 años entonces, y digo que Luis Figo llegó luego al Barça, pedido por petición especial de Johan Cruyff, y luego, como todos sabéis, en el año 2000 llegó al Real Madrid, donde acabó ganando la Champions, porque no la gana con el Barça, pero sí con el Madrid. Tiene una Champions Luis Figo. La verdad que lo que es un poco el palmarés de Luis Figo está lejos de otros jugadores, es así. Gana 2 ligas con el Madrid, 2 ligas con el Barça, 4 ligas con el Inter, porque luego lógicamente la acaba bastante en Italia, y una Copa de Europa. Digo nada más, porque es verdad que en los tiempos modernos realmente hemos visto como jugadores del Madrid y del Barça han ganado muchas o varias Copas de Europa. Bueno, Figo solo ganó una, pero creo que Figo tiene que estar en esta lista de los mejores jugadores de la historia, y le he colocado el 39 porque primero fue Balón de Oro. Aquí le vamos a ver marcar un gol con el Sporting de Portugal al Benfica de cabeza. Hemos visto un gol de cabeza, un gran gol con la derecha y una asistencia, para ver un poco lo que... quería recordar, ahí estaba la COF, por cierto, quería recordar aquí en este vídeo al Figo de sus inicios, ¿no? Bueno, desde luego es un futbolista, bueno, él fue campeón del mundo con sub-20 con Portugal, que eso sí que es importante comentarlo, con una generación de oro. Él gana una Eurocopa sub-17 en el 96, en una final a Francia con gol de Petit. Ese partido lo tengo, un día lo podemos ver aquí en Mundo Maldini, y luego acaba ganando el Mundial sub-20 en esa histórica final en Lisboa, con empate a 0 en la tanda de penaltis contra la Brasil de Roberto Carlos. Y luego ya llega su gran trayectoria en el Barça y en el Madrid, ¿no? Digamos, del mejor Luis Figo. Hay que seguir hablando más cosas de Luis Figo, por supuesto, porque tenemos que hablar de un poco de lo que ha significado en el fútbol mundial Luis Figo, con ese traspaso
tan absolutamente histórico, ¿no? Y Luis Figo, yo creo que él se manejaba mucho mejor por la derecha, también por la izquierda hizo muy buenos partidos. Aquí le tenemos con la camiseta del Madrid, lógicamente antes con la camiseta del Barça, en ese traspaso en el año 2000 tan importante, 2 mundiales, 3 Eurocopas, insisto, Balón de Oro del 2000, y los que la habéis visto a Luis Figo jugar con la selección portuguesa, no pudo ganar ninguna gran competición absoluta, fue subcampeón de Europa en 2004, fue semifinalista del Mundial del 2006, pero no pudo ganar realmente ningún título con la selección absoluta Portugal. Sí que queda ese título con la selección sub-20 y con la selección sub-17, pero desde luego Luis Figo, por el nivel que tuvo, por lo que significó en su momento, tiene que estar en esta lista de 40. Vamos con el 38. Bueno, Gianluigi Buffon, va a haber varios porteros, por supuesto, en esta lista de los 50 top de la historia del fútbol, y Gianluigi Buffon tiene que ser uno de ellos. Está un poquito más abajo que otros porteros, pero en cualquier caso, es una de las grandes referencias en la portería de la historia del fútbol. Buffon, 176 partidos con la selección absoluta, 5 mundiales jugó Gianluigi Buffon, y ganó, por supuesto, el Mundial del 2006, aunque es verdad que no llegó a ninguna otra final, pero mundial, y 4 Eurocopas para Gianluigi Buffon. Ganó la Eurocopa Sub-21 de 2006 y sobre todo es un mito de la Juve, aunque es verdad que ha jugado en el Parma, donde, por cierto, lo que tiene Buffon es que tiene muy poquitos títulos a nivel internacional de clubes, porque no ganó ningún título internacional de clubes con la Juventus, de momento, porque está en activo, podría ganar esta Champions todavía, es verdad, pero de momento no ha ganado ninguno. Sí que ganó uno con el Parma, una Copa de la UEFA con el Parma, pero es verdad que eso le falta un poquito en su palmarés. Sí es verdad que tiene un Mundial, pero no tiene ninguna Champions y ningún título, salvo esa Copa de la UEFA con el Parma, ningún título importante o verdaderamente grande a nivel de clubes, Gianluigi Buffon. Pero bueno, ganó 9 ligas con la Juventus. Esa salida al Paris Saint-Germain que rompió esa racha, porque podían ser 10 o incluso 11 ligas y gana esta con la Juventus también. Y desde luego el portero que más veces ha sido internacional con Italia, el jugador que más veces ha sido internacional con Italia, que son 176 veces internacional con Italia. Y es evidente que en esta lista tenía que estar el gran Gianluigi Buffon. No tenía ninguna duda que va a haber más porteros, pero Gianluigi Buffon tenía que estar en esta lista sin ninguna duda. Vamos por el siguiente. Ray Kennedy. Case. Miss hit, but it's Van Dalglish and he turns and scores. Bueno, Kenny Dalglish, uno de mis jugadores preferidos de la historia del fútbol. Ya sé que esto es una opinión muy personal, pero lo que yo le he visto hacer a este escocés en el Liverpool y también en el Celtic es impresionante. A ver, Dalglish tiene una historia tremenda. Yo creo que yo esto lo he hablado mucho con Michael Robinson en estos partidos. Él, lógicamente, es un hincha del Liverpool, ¿no? Fue campeón de Europa con el Liverpool, con Kenny Dalglish en el 84 precisamente. Y siempre he comentado con él si fue más importante Kevin Keegan que Kenny Dalglish en el Liverpool. Yo creo que para mí incluso un poquito más Kenny Dalglish que Kevin Keegan. Kenny Dalglish llega al Liverpool justo cuando el equipo era campeón de Europa en el 77. Aquí lo vemos. Era un jugador con una calidad, era un delantero con un talento para jugar en los últimos metros como muy pocos he visto realmente. Y es verdad que le pilla un gran Liverpool, el gran Liverpool de los últimos 30 primeros 80, pero él gana la Copa de Europa nada más llegar, porque él llega para reemplazar a Kevin Keegan, que se marcha al Hamburgo, cuando el Liverpool es campeón de Europa en el 77 y gana la Copa de Europa ese año 78 con un gol suyo en la final al Brujas, y luego gana 2 Copas de Europa más, porque gana la del 81 contra el Real Madrid y la del 84 contra la Roma. Es decir, tiene 3 Copas de Europa Kenny Dalglish, que jugó 3 mundiales con la selección escocesa y no jugó un cuarto porque se lesionó en el Mundial 86. Ha ganado 8 ligas inglesas y 5 ligas escocesas, porque Kenny Dalglish inició su carrera en el Celtic, al que llega cuando justo el Celtic es campeón de Europa, curiosamente. Le pasó lo mismo que en el Liverpool. En el 67 llega Kenny Dalglish cuando el Celtic es campeón de Europa, aunque lógicamente no puede repetir éxito con el Liverpool. Fijaos este tecocito de clase, de pura calidad de Kenny Dalglish. Para mí el mejor jugador escocés de la historia, no tengo ninguna duda al respecto, ninguna duda. Y desde luego uno de los grandes jugadores del gran Liverpool de los 70. Hemos visto ahí a Phil Neal, vemos a Graeme Souness, una serie de jugadores que hicieron de este equipo un equipo prácticamente imbatible, o casi imbatible en Europa, ganando 3 Copas de Europa con Dalglish, una cuarta sin él justo antes. La verdad, vamos a ver algunas fotos de Dalglish para
para, bueno, hablar un poquito más de lo que significó este jugador, porque lo significó todo realmente, porque además luego con la tragedia de Heysel, él acaba siendo entrenador-jugador con el Liverpool. Esto yo creo que es en París, esto es la Copa Europa del 81, esta foto. Aquí le tenemos con la selección escocesa y aquí con el Liverpool esta histórica, recordadísima camiseta que luego ponía Chrome Paints abajo. Digo que luego él acaba siendo entrenador-jugador del Liverpool y acaba ganando la Liga en un partido también muy recordado contra el Chelsea en Stamford Bridge, donde él marca además un gol y le da el título al Liverpool siendo player manager, entrenador-jugador Kenny Dalglish. Realmente uno de los grandes mitos de un equipo que ha tenido muchos mitos, que es un mito en sí, como el Liverpool. Pues Dalglish es un mito en el equipo mítico, que eso es mucho más difícil realmente. Lo de Kenny Dalglish es tremendo. Y vamos a terminar con el número 36, con otro jugador verdaderamente descomunal. Bueno, Ruud Gullit, en ese término tan futbolero que es llamar todocampista realmente, que es un término también muy argentino, Ruud Gullit fue uno de los primeros que yo vi en ese, realmente del fútbol moderno, todocampista. Todocampista fue Di Stéfano, del que por supuesto hablaremos y estará muy arriba en esta lista. Pero Gullit era un todocampista porque lo tenía todo, tenía potencia para llegar desde atrás, tenía definición porque tenía clase, iba bien de cabeza, es uno de los jugadores más completos que yo he visto realmente, y desde luego su aparición en el PSV Eindhoven causó sensación. Quiero que veáis, porque se le ha visto mucho a Gullit en el Milan, por supuesto, donde ganó la Copa Europa, en el Milan de Sacchi, etcétera, pero vais a ver algunas cosas con el PSV Eindhoven. Este es el Ruud Gullit de sus inicios, el Ruud Gullit emergente en el PSV Eindhoven, que verdaderamente pone la liga holandesa patas abajo con el PSV Eindhoven antes de marcharse al Milan. Fijaos, yo creo que veáis la potencia y la forma de definir. Fijaos este gol con el exterior. Ojo a este gol que marca con el exterior. Fijaos la potencia de este jugador para llegar desde atrás. Fijaos cómo se marcha, conduciendo. No le pueden parar de ninguna manera. Cómo frena, cómo toca. Este es Vandenburg, por cierto. Este PSV Eindhoven era una maravilla verle jugar también. Y luego fijaos cómo toca aquí, con prácticamente en carrera, con poco ángulo. Bueno, estas imágenes definen un jugador absolutamente completísimo y seguramente... hasta diría que infravalorado en cuanto a muchas de sus características, Ruud Gullit. Yo creo que es así. Fijaos cómo llega desde atrás, marcando de cabeza, y vais a ver otro gol más. Estamos viendo imágenes en sus inicios en el PSV Eindhoven que quiero que disfrutéis. Como espero que estéis disfrutando esta serie de vídeos donde vamos a ver los mejores 50 jugadores de la historia. Fijaos cómo toca de primeras. Fijaos dónde arranca Gullit, ¿eh? Yo llamo todocampista a esto. Fijaos dónde arranca prácticamente en su área, cómo llega desde atrás, la potencia con la que llega. Levantando siempre la cabeza, levanta una, dos, tres veces la cabeza. Fijaos qué gol, fijaos qué toque. O sea, estamos viendo una exhibición de distintas cualidades, como habréis visto pocas veces, sinceramente. Fijaos este gol, este toquecito. Para un jugador de esta potencia y de esta capacidad para definir, lo de Gullit es absolutamente sensacional. Bueno, estoy viendo estas imágenes y yo creo que hasta tenía que haber puesto más arriba, pero me estoy arrepintiendo según hago el vídeo. Pero bueno, algunas cositas más para comentar de Ruud Gullit. Por supuesto, campeón de Europa en el 88 con la selección holandesa. Digamos, recuperando un cetro que no había podido ganar Holanda en los mundiales y que sí ganó en esa Eurocopa del 88. Por supuesto, Balón de Oro Ruud Gullit. Por supuesto, en el Milan espectacular lo de en el Milan de los holandeses, esta foto mítica con Maradona, que ni que decir tiene que va a estar muy arriba en este ranking, evidentemente. Pero bueno, Ruud Gullit, desde luego uno de los grandes del gran Milán de Sacchi y del inicio de fútbol de los años 80, y uno de los que también representaron ese fútbol ultramoderno con los goles que hemos visto con el PSV Eindhoven. Lo dejamos por aquí hoy. Mañana sacamos 5 jugadores más. Mañana haremos desde el 35 hasta el 31. Sí, ha habido mejores que Gullit, aunque no es, evidentemente que sí. Bueno, espero que esto sirva un poco para esta serie de vídeos para disfrutar del fútbol como disfruto yo aquí en Mundo Maldini, para que se nos haga un poco más llevadero este momento difícil, estar recluido en casa. Yo me quedo en casa haciendo vídeos también, pero me quedo en casa, como creo que hay que hacer, salvo un caso extremo. Gracias por estar ahí, Mundo Maldini, un abrazo, chao.